Os digo no, vuelve y dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablemos un poco sobre esta parte. Jesús está repitiendo exactamente la misma advertencia. Es una advertencia a los que le están oyendo. Y esta repetición pues está mostrando el énfasis realmente de este diálogo que está teniendo Jesús aquí. Los galileos no eran el punto principal. Los 18 muertos bajo la torre de Siloé tampoco era el punto principal. El arrepentimiento es el centro de ese mensaje. El arrepentimiento es el centro de esta narración, de estos 5 versículos. El arrepentimiento, mis amados hermanos, qué importante es. Ahora, vamos a mirar cómo la palabra arrepentirse viene de un término griego. Ese término griego es metanoia. Y esta palabra metanoia está compuesta de 2 términos. Uno es meta y nous. Meta, que tiene que ver con cambio, transformación o movimiento posterior. Y nous, que se relaciona con la mente. O sea que es un cambio de mente. No de mente de loco, sino mente, la mente suya. De nuestra mente. Cambio de la mente, tenemos que cambiar el entendimiento, la manera de pensar, la percepción, la forma de ver las cosas, una disposición interior. De eso nos habla metanoia o arrepentimiento. Cuando alguien dice que está arrepentido, pues de hecho tendría que mostrarlo en muchas otras formas que vamos a verlo aquí. Por eso entonces metanoia implica un cambio profundo de la mente y de la disposición de la persona, de su corazón. El arrepentimiento bíblico no es simplemente cambiar de opinión, no significa antes pensaba una cosa y ahora pienso otra. Tampoco es cambiar de religión, tampoco es cambiar de partido político. Arrepentimiento es algo más profundo. Es algo que va a llevarte toda una transformación de la vida. Por lo tanto, amados, arrepentimiento entonces tiene que ver, implica una transformación interior que produce un cambio de dirección. Y podríamos expresarlo así. Arrepentirse es reconocer que he estado viviendo, pensando o actuando en oposición a la voluntad de Dios. Y arrepentimiento es cambiar mi mente y mi actitud delante de Él y volverme a Dios. Algunos dicen metanoia o arrepentimiento es dar media vuelta. Algunos dicen equivocadamente es dar una vuelta. No, usted no da una vuelta porque vuelve y queda por el mismo sitio. ¿Qué es dar media vuelta? 180 grados. Bueno, voy a hacerlo así. Voy por este camino, doy media vuelta y le doy la espalda al camino por el que caminaba antes, y ahora comienzo un nuevo camino. Eso es metanoia. Esto es arrepentimiento. Le das la espalda a todo aquello en lo cual vivías, en lo cual te deleitabas, lo cual era para ti tu ocupación, te exigía tus energías, toda tu perspectiva de vida, todo tu propósito de vida. Ibas por un camino equivocado y al arrepentirte y reconocer que ibas caminando en contra de Dios, te das media vuelta y dices: Dios, no quiero más ese camino, quiero caminar por tu camino. Y das media vuelta. Le das la espalda a lo que antes le dabas el frente y ahora le das el frente a lo que antes le dabas la espalda. ¿Eso se llama qué? Arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento bíblico, amados, es más que sentir dolor. No es simplemente una emoción. Una persona puede llorar ante algo que hizo y no estar arrepentido. Puede sentirse mal y no cambiar. Puede lamentar las consecuencias de su pecado sin lamentar haber ofendido a Dios. Por eso tenemos que distinguir entre remordimiento, me siento mal porque me descubrieron, y arrepentimiento, he pecado contra Dios, reconozco mi pecado y vuelvo mi corazón hacia Él. Ahora, hubo casos en la Biblia de personas que fueron descubiertas y se arrepintieron de corazón. Un David
¿Se acuerdan? David estuvo como 1 año, casi 2 años, escondiendo un pecado de infidelidad, un pecado de adulterio, pero también pecado de mentira y pecado de asesinato, porque fueron varias cosas lo que él añadió. Y después de cierto tiempo viene un profeta de Dios que se lo envió Dios, le llama la atención y David reconoce y se humilla ante Dios. Y de ahí surgió el Salmo 32 y el 51. El 51 es el reconocimiento y en el 32 es donde él agradece a Dios el haberle perdonado. Así que si a alguien le interesa el Salmo 51, el Salmo 32, tómelo para que usted luego lo lea despacio en su casa. Así que, amados, arrepentimiento verdadero toca la mente, toca el corazón, toca la voluntad, pero también toca la conducta. Ahora, otro término en el Nuevo Testamento está relacionado con lamentar, sentir pesar, experimentar remordimiento. Un ejemplo importante en este caso en cuanto al remordimiento es Judas. La Biblia dice que Judas, después de haber entregado a Jesús, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido, pero no era el arrepentimiento verdadero, era simplemente aquello de remordimiento, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Y qué hizo después? Salió y fue y se ahorcó. Ahora, el arrepentimiento verdadero jamás te va a llevar a atentar contra tu vida. El arrepentimiento verdadero te va a llevar a mirar a aquel que entregó su vida para que tú pudieras ser perdonado. Y ese fue Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora, entonces, por lo tanto, este término usado en el caso de Judas significa más que todo sentir pesar, sentir dolor, pero no hubo un arrepentimiento de transformación en su vida. No todo dolor por el pecado produce arrepentimiento verdadero. Pablo habla de esta diferencia, 2 Corintios 7:10. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza, hay un pesar, hay un dolor por cosas de pronto que se hacen, pero dice que esa tristeza del mundo produce muerte. Hay mucha gente con mucha, ¿qué diríamos? Yo diría más que todo remordimiento. Alguien nos contaba en estos días que estaban reunidos hablando después del terremoto con ciertas personas y había allí una señora que ella, la que nos contaba, nos decía, ella no cree en Dios, ella nada con las cosas religiosas, pero dijo lo siguiente, el día del terremoto, yo decía, Dios, perdóname todos mis pecados, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Y ella dice, y yo no sé por qué yo decía eso, pero nos contaba esa persona, qué interesante. Dios quiera que sea de corazón. Que no después de que ya pasan las cosas, entonces volvemos a lo mismo y a las mismas. Eso no se llama arrepentimiento. Eso se llama susto, miedo o remordimiento por cosas que se sabe que no se han hecho bien. Amados, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es también, sí, sentir tristeza y sentir dolor, pero cuando es según Dios, produce salvación. Y la salvación se muestra en la transformación de la vida, de la persona, completamente. Porque lo que ha hecho es un cambio de rumbo. Ha cambiado el camino que llevaba por el camino del Señor. Ahora, amados, la tristeza del mundo puede dejarnos encerrados en la vergüenza, en el miedo, en la desesperación, en un orgullo herido. Eso hace la tristeza del mundo, o sea, lo que produce simplemente en este mundo, pero no nos lleva a una verdadera transformación. Ahora, el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, aunque Lucas fue escrito en griego, Jesús está hablando dentro de un contexto profundamente hebreo. Una palabra fundamental del Antiguo Testamento para la idea de arrepentimiento o de volver es un término que es shuv, de acuerdo al hebreo. Su significado es volver, regresar, retornar o darse la vuelta. Así como ya dije ahora, de un giro de 180 grados. Esa palabra, amados, es fundamental para comprender el arrepentimiento bíblico.
Ya no hay otra forma de mostrar arrepentimiento verdadero. Dios llama repetidamente a Israel al arrepentimiento. Les dice: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, dice el Señor. En otras palabras, dejen de estar siguiendo los ídolos, los agüeros, las brujerías, las prácticas de otras naciones, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Eso se llama arrepentimiento. Volverse a Dios es reconocer que va por mal camino, que lo que está haciendo no es correcto. Dios lo llama una y otra vez. Por eso podemos resumirlo entonces, este volver y la metanoia, podemos resumir el arrepentimiento como un cambio profundo de mente y disposición que conduce a una nueva dirección. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico contiene esas dos dimensiones. Un cambio interior que produce un retorno práctico a Dios.